el objetivo es hablar un poco de este aspecto de la era digital y también hablar un poco de lo que puede llegar a ser las apreciaciones sobre el futuro. Ya, listo. Entonces, muy bien. Esta es mi historia clínica, mi hoja de vida. Yo soy ortodoncista de la Universidad Nacional de Colombia y soy radiólogo oral y maxilofacial de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Además, realicé un magíster y un doctorado en la Universidad Federal Río Grande do Sul, en Brasil. Pues esto es parte del protocolo de este tipo de eventos tipo webinar. Entonces, mucho gusto para todos. Yo soy colombiano. Actualmente también soy profesor asociado de la Universidad Científica del Sur en la maestría de radiología bucal y maxilofacial. Y también soy profesor invitado de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de Colombia. Pero también quiero contarles que mi dedicación mayoritaria es a la parte clínica y por esa razón, pues, me parece importante establecer ese criterio de trabajo que consideramos los que conformamos este grupo de investigación que más adelante les haré referencia, que todos los clínicos deberíamos de alguna forma tener ese espíritu investigativo y para aplicar precisamente lo que sale, lo que arroja la ciencia en nuestra clínica. Quiero empezar con una frase de el filósofo Confucio, muy acorde con esta época realmente, esta época tan convulsionada, de tantos cambios, de tantas incertidumbres sobre todo, para todos. Aquí no se ha sustraído nadie de esto, realmente es una época de grandes retos, eh, de grandes reformas en nuestra forma de vida y como tal entonces no podemos realmente cambiar la fuerza, ni hacia dónde empuja el viento, pero sí podemos tomar medidas para poder que esto sea favorable para nosotros. Otra frase también relacionada con lo que quiero hablar es sobre el futuro, y es que definitivamente si queremos ver un poco de lo que va a ser el futuro de algo, tenemos que ver el pasado. Y de eso también incluso con respecto a eso inicia mi charla un poco. Y también como se trata del futuro, esta frase, eh, que realmente su autor es desconocido, se le atribuye a Nostradamus, pero es muy cierto realmente. Es difícil hacer predicciones, especialmente si son sobre el futuro, ¿no? Pero con base en lo que arroja la ciencia, en la tendencia, en el conocimiento, es posible mirar un poco y hacer una predicción muy arriesgada también. Quiero hacer énfasis en eso, que parte de lo que voy a hablar es también una apreciación personal y por eso la invitación a que también ustedes hagan su reflexión hacia dónde apunta esta rama de la odontología. Muy bien. Entonces quiero empezar con un planteamiento, y es que nosotros vivimos, esta es la era digital, no es nuevo para nadie realmente, es también llamada la era del saber. Es una era caracterizada por la búsqueda del conocimiento principalmente. Pero ese conocimiento lo que arroja es que el que lo tenga tiene poder. Entonces, ese poder está transmitido al odontólogo o al clínico o al investigador de tal forma que debe tener un especial sentido crítico, pero el odontólogo se convierte en un mensajero también de esa verdad. Es un mensajero de lo que es transmitido a él mediante la evidencia científica, mediante el conocimiento. Especialmente también que debemos tener un especial sentido crítico para evaluar si ese conocimiento transmitido es adecuado, es confiable, las investigaciones están bien realizadas,
podemos tener confianza en eso, sí o no, sobre todo para no convertirnos en mendigos del conocimiento, en que solamente nos den lo poco que quieran darnos, como sucede y como lo hemos visto en esta época, realmente en estas crisis sanitarias. Entonces tenemos una gran responsabilidad con respecto a esto. Partimos del hecho que la era digital parte de un nuevo paradigma y es la medicina y en este caso la odontología basada en la evidencia, que se define y se describe como el uso prudente, explícito y consciente de el conocimiento, de la experiencia y también de los datos y resultados que arrojan las investigaciones. Esta medicina basada en la evidencia tiene varios pilares. Dos de ellos son la enseñanza y la educación continua. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es esto, es estos espacios para compartir un poco conocimiento, experiencias, puntos de vista. Si hablamos de un nuevo paradigma, tenemos que también hablar del antiguo paradigma. El antiguo paradigma habla de que el conocimiento es transmitido por autoridades científicas y está basado también en los procedimientos. Entonces, con una experiencia y una pericia adecuada, con un conocimiento básico de los mecanismos de fisiopatología en cuanto a lo es la relación entre salud y enfermedad, y con un entrenamiento tradicional y un sentido común, esta combinación nos va a dar verdades absolutas. Y resulta que nosotros, los que trabajamos en salud, los que aplicamos el conocimiento en salud, siempre hemos estado en contra de las verdades absolutas. De hecho, ya lo sabemos, en salud no hay una verdad absoluta. Entonces, este nuevo paradigma que busca, que quiere buscar el conocimiento a expensas de la evidencia científica, no estamos seguros de que sea el camino correcto realmente. No, eso lo sabremos en unos años. Y precisamente con esto que está pasando a nivel mundial lo sabremos en unos años. Pero sí, en este momento es la mejor alternativa, porque nos está brindando respuestas derivadas de la práctica clínica. Y ahí hago énfasis, que realmente los clínicos debemos estar basados en la evidencia científica para cualquier decisión clínica, terapéutica que tomemos. Entonces, eh, esta medicina basada en la evidencia, esta odontología basada en la evidencia, una de sus representaciones es la tecnología. Y a nivel de la imagenología, eh, es quizás una de las áreas donde más se ha visto realmente el impacto del área digital. Y específicamente en dos tipos de sistemas, como es la tomografía computarizada de gas cónico o CONBIN y la radiología digital, que no es un secreto para nadie. Ya la aplicación y el uso ya para muchos de nosotros es cotidiano, ya es pan de todos los días. Entonces, si vamos a hablar de digital, de la era digital, tenemos que partir también de algo y de unos principios básicos de conocimiento, como es definir qué es digitalizar. Y la definición etimológica es básicamente transformar una información en un idioma computacional, que es básicamente transformar una información que es analógica en ceros y unos. Estrictamente es eso, partiendo de que siempre cualquier imagen digital tendrá un origen analógico, siempre se originará de algo analógico como tal. Entonces, tenemos que empezar a hablar un poco de lo que son los componentes de una imagen fotográfica digital. El primero, y no es que sea el más importante, pero sí el más notorio, es el píxel. El píxel que tiene esencialmente dos dimensiones. En este caso hablaremos de un X y un Y. La actualidad encontramos píxeles tan pequeños hasta del tamaño de 75 micras. Y los píxeles, estamos hablando, cuando hablamos de píxeles, nos referimos a aspectos bidimensionales, pero también tenemos que hablar, si hablamos de tomografía e imágenes digitales, de la unidad básica de información también, de
de una radiografía digital como es el voxel, que en este caso es una tomografía, que ya es de 3 dimensiones. El píxel, entonces, tenemos que hablar primero de tamaño y cantidad relacionados específicamente con lo que tiene que ver con resolución de imagen y de profundidad. Entonces, para hablar de eso, es importante mencionar que en estas dos imágenes, por ejemplo, tenemos diferentes cantidades de píxeles. Entonces, la medida que hablamos para hablar de resolución digital es los píxeles por pulgada. Esta imagen de la izquierda tiene 1260 píxeles por pulgada y esta a la derecha 10 millones de píxeles por pulgada. ¿Cuál de las dos tiene una mejor resolución? Indudablemente la de la derecha. Y en este punto, entonces, establecemos que un derivado, un componente importante de la resolución es la cantidad de píxeles, que entonces se hablaría entonces de que es más apropiado hablar de concentración de píxeles y esa es su unidad de longitud, los píxeles por pulgada. Adicionalmente a eso, entonces, hablamos de que hay mayor o menor cantidad de píxeles en una imagen. Por ejemplo, es muy notoria la diferencia de píxeles entre estas dos imágenes. Es notoria que la imagen de la izquierda tiene mayor cantidad de píxeles que la de la derecha. De hecho, en esta imagen tenemos hasta un 96% menos de píxeles que en esta. Entonces, tenemos que esta, por tener más píxeles y por tener píxeles más pequeños, tiene una mejor resolución de imagen. Y en este punto ya partimos de ahí, de que una imagen, el píxel está relacionado con la resolución de la imagen en cuanto a que entre más pequeño el píxel y entre más número de píxeles, vamos a tener una mejor resolución de una eventual imagen radiográfica. Hablando de profundidad, entonces tenemos que hablar del rango dinámico de estos píxeles. Entonces partimos que si, por ejemplo, la unidad básica de información computacional se refiere al bit, y si partimos que un bit corresponde a un byte, significaría que ese byte en imagen digital corresponde a un píxel. Eso tiene que ver con el hecho de que si un píxel solo tiene un bit, solo tiene posibilidad de dar dos colores, blanco o negro. En este caso tendría un contraste alto. Sí, y bueno, adicionalmente tendría un rango dinámico de 2. El rango dinámico entonces se describe como el número de niveles de gris que puede representar un píxel. Si hacemos el ejercicio entonces de ver cuántos bits podría tener, en este caso, por ejemplo, 8 bits ese píxel o ese byte, nos daría que ese píxel puede darnos hasta 256 tonos de gris. Es interesante notar que el ojo humano alcanza hasta de entre 25 a 45 niveles de gris para que puedan ser identificados. Si notamos en esta imagen, vemos que hasta este punto en el cual hay 32 niveles de gris, podemos identificar más o menos dónde están los límites en esos niveles de gris. Pero ya en este que tiene 64 niveles de gris ya se nos dificulta bastante. La mayoría de aparatos de rayos X antiguos alcanzaban un rango dinámico de 8 bits, o sea, un rango dinámico de una capacidad de ese píxel de dar hasta 256 tonos de gris. Esto es importante porque los aparatos modernos, aparatos imagenológicos modernos, ya tienen hasta 12 bits, que con esos 12 bits alcanzarían 4096 tonos de gris, otros 14 bits, o sea, alcanzaría 16.384 tonos de gris, y otros, los de más alta resolución, hasta 16 bits.
significaría que alcanzaría hasta 32.768 tonos de gris, que alcanzaría un píxel para arrojar en una imagen, en una probable imagen. Lo entendemos un poco mejor con estas imágenes. Y es que, por ejemplo, estos píxeles solo tienen un rango dinámico de 2, en el cual solo hay posibilidades de que alcance tono blanco o negro. O sea, cada píxel, digitalmente hablando, puede alcanzar a tener o un 0, que correspondería al blanco, o un 1 o un negro, que correspondería al 1, al negro. Si ponemos esta imagen, aquí el rango dinámico sería de 8 bits, significa que cada píxel de esta imagen, que se asemejaría mucho al comportamiento de una imagen radiográfica digital, tendría un número que va de 0 hasta 256, como lo vemos acá. En fotografía, las cosas son de mucha más alta resolución, en el cual cada píxel, el rango dinámico de cada píxel es hasta de 24 bits, incluso más. Actualmente los últimos equipos fotográficos tienen una capacidad, un rango dinámico de hasta 32, 36 bits, lo cual, que como en este caso, 24 bits, nos da la información de que cada píxel puede dar hasta 16.7 millones de colores. O sea, cada píxel va de 0 a 16, 700.000 millones de posibilidades de color, que sería una combinación entre el rojo, el verde y el azul. Entonces, eso es parte también de lo que quiero ir desarrollando con esta charla, hablando un poco de cómo se va a medir realmente la resolución de una imagen y hablando un poquito de lo que son los componentes de la imagen radiográfica digital. Hablamos primero de lo que son los píxeles, que la resolución también va del tamaño del píxel, del número de píxeles y de la profundidad de los píxeles, específicamente refiriéndonos al rango dinámico en cuanto a ese tema. Ahora, en cuanto al campo de visión, también muchos de nosotros sabemos que es muy variable. El rango de visión de una tomografía, a manera anecdótica para los estudiantes de pregrado jóvenes, hasta hace 10 años el campo de visión disponible en un tomógrafo eran solo dos. Podía ser 5x5 o 4x4 y máximo 8x8. En la actualidad tenemos equipos hasta de 18 campos de visión, se refiere al área de interés. Field of View, como su nombre lo indica, que puede ser de diferentes alternativas. Por ejemplo, como esta imagen lo muestra, puede ser dentoalveolar, bimaxilar, de media cabeza, craneal completo, etcétera, etcétera. Esto es importante notarlo porque ese campo de visión, entre más pequeño sea, mejor resolución nos da. En estas imágenes, por ejemplo, esta zona del peñasco del temporal la estamos viendo derivada de una tomografía con un FOV grande, un FOV craneal, y esta con un FOV mediano. Entonces, aquí vemos claramente la diferencia en la resolución, que con una ventana o un FOV pequeño podemos tener una mejor resolución de esa imagen radiográfica. El tercer componente es la matriz y se refiere a podría hablarse también del número de píxeles, un alto por ancho. En técnicas como la resonancia magnética y la tomografía computarizada, generalmente es la matriz que se usa de 512 por 512. Pero esto aumenta, esta matriz tiende a ser más grande cuando hablamos de radiología digital. Puede llegar a ser de 3000 por 3000, o sea, aproximadamente 9 megapíxeles, o podría ser de 4096 por 4096, que ya estaríamos hablando de aproximadamente 16 megapíxeles de resolución. Es importante porque la matriz está directamente relacionada con la ventana, con el tamaño del FOV. Y de eso lo mencionaré un poco más adelante.
cada cuadrito de estos correspondería a un píxel y, como lo habíamos hablado anteriormente, correspondería digitalmente a un número que, dependiendo del rango dinámico de ese píxel, podría ir desde 0 hasta 256 si se tratara de 8 bits. En cuanto a las características de calidad de una imagen radiográfica digital, pues también tenemos que hablar un poco de lo que es la capacidad de los monitores para evaluarla. Entonces, estamos hablando de brillo. El brillo se refiere a la intensidad luminosa emitida por la pantalla. Generalmente se entiende que esta medida se da en lúmenes, pero realmente el lumen es una definición muy confusa. Los fabricantes cada vez nos dan mejores posibilidades de visualización y mejores posibilidades de ver más claramente una imagen digital radiográfica. Entonces ya encontramos monitores de 4K o de 8K. La unidad de medida habla de candelas por metro cuadrado. Es relevante hablar de esto porque la capacidad de un monitor mínimo para evaluar adecuadamente una imagen digital se menciona que es de mínimo 170 candelas por metro cuadrado. Pero cuando hablamos de otro tipo de imágenes como mamografías, por ejemplo, esta capacidad debe duplicarse o triplicarse. Tiene que ser por lo menos de 450 candelas por metro cuadrado. Ahora, muchos nos preguntamos, bueno, estamos hablando de monitores, pero es que la era digital también nos ha dejado otra cosa, y es la posibilidad de ver las imágenes en nuestros celulares. Y bajo ese criterio, los celulares tienen mejor capacidad de imagen que cualquier monitor de estos muchas veces. Incluso un smartphone convencional de gama media tiene una capacidad aproximada de 700 candelas por metro cuadrado. Sin embargo, hay que anotar y hay que aclarar que los celulares son un medio para visualizar inicialmente, tener una visualización inicial de una imagen radiográfica, más no para hacer un diagnóstico ni una lectura. Eso es también importante tenerlo en cuenta porque, a pesar de su capacidad de pantalla, no es conveniente ni bajo un punto de vista profesional, ético, ni tampoco bajo el desarrollo de un concepto radiográfico, y mucho menos para la implementación de un plan de tratamiento eventual. Entonces, hablamos de brillo. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la resolución espacial, que está, como lo habíamos mencionado, está directamente relacionada con la matriz. Se refiere a la capacidad de distinguir objetos que se encuentran muy cerca entre sí, y la fórmula matemática es que la resolución espacial es igual al tamaño de la ventana sobre la matriz. El parámetro de medición de la resolución espacial de una imagen son los pares de líneas por milímetro cuadrado. Y se refiere a esto. Entonces, si esto fuera 1 milímetro, tendríamos que aquí en este milímetro habría 3 pares de líneas por milímetro. Si esto fuera 1 milímetro, tendríamos que aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 pares de líneas por milímetro. La resolución espacial se refiere al número máximo de pares de línea que puede verse en una imagen. Entonces, es un componente especial para establecer la calidad de una imagen, la resolución de una imagen, y a esto le adicionamos esta resolución espacial al tamaño del píxel, a la cantidad de píxeles, a la profundidad del píxel y lo que hemos visto anteriormente. La resolución, entonces, también tiene otro componente, que es la resolución de contraste, y es la capacidad de mostrar cambios sutiles en una escala de grises. Entonces, en este orden de ideas, estas dos imágenes, por ejemplo, fueron tomadas con sensores diferentes, con una capacidad diferente, y vemos que las dos tienen cambios sutiles en los niveles de grises. Si el internet me lo permite, y bueno, ojalá puedan ver lo que yo quise transmitir, pero vemos que esta zona se ve diferente a esta zona. Por ejemplo, esta zona, entonces, esta radiografía tendrá un mayor contraste que esta, pero esta tendrá una mejor resolución porque tiene mayor cantidad de grises.
Y a eso se refiere la resolución de contraste. Como cuarto punto, entonces, hablamos del ruido, que es como una apariencia eh, moteada de las imágenes digitales que es artificial. O sea, esa imagen no representa la calidad. Lo vemos en esta zona, por ejemplo. Son imágenes radiográficas de estructuras iguales, pero vemos que aquí esto se conoce como el ruido. Entonces, es una variación aleatoria en el brillo o en la escala de grises de esta imagen. En imagenología analógica, este concepto de ruido se conocía como granul, como que esa imagen tenía mucha granulación. Pero realmente, si bien pueden ser diferentes por su origen, significan realmente lo mismo. O sea, básicamente es que afecta la resolución de la imagen porque se pierde información aquí. La calidad de la información se pierde en esta zona por esa presencia de ruido en la imagen. Muy bien. Y ya finalizando esta pequeña introducción a lo que son aspectos básicos de radiología digital, tenemos lo que es la eficiencia de la dosis, que es una característica también de calidad de una imagen radiográfica digital, que también va a afectar la resolución de una imagen. En cuanto a que la densidad de una imagen, conocida que en términos eh, comunes se habla de una imagen, el oscurecimiento de una imagen, significa que esa densidad, para que se pueda afectar, para que la imagen se vea un poco más oscura, tendríamos que alterar el miliamperaje hasta en un 30% para que esa alteración en el miliamperaje pueda verse reflejada en la densidad, en un cambio en la densidad y la imagen se pueda ver un poco más oscura. En cuanto al contraste, entonces, tiene que ver con el kilovoltaje y ya, como muchos de ustedes saben, al disminuir el kilovoltaje se aumenta el contraste y para que ese cambio sea notorio en la calidad de la imagen, en la resolución de la imagen, se necesita que por lo menos se modifique el kilovoltaje mínimo en 4 kilovoltios. Y el otro es el detalle, básicamente, que a mayor distancia focal se va a aumentar el detalle y por tal, entonces se va a mejorar la resolución de la imagen. Con todos estos criterios, entonces, nos hacemos un interrogante. ¿Cómo se ve el futuro con respecto a esta parte, estos aspectos de la imagenología oral y maxilofacial? ¿Cómo lo vemos como clínicos, como odontólogos, como estudiantes de pregrado, de posgrado? Eh, ¿Cómo creemos que va a ser? Si podría estar relacionado con la resolución radiográfica. Entonces, quiero hacer primero, para ir desarrollando este interrogante un poco, lo que es un estudio básico, un estudio pequeño de lo que nos ofrecen los tomógrafos que ofrecen la mejor resolución, comercialmente hablando. Por ejemplo, este aparato que es el Prexion ofrece y es muy utilizado en endodoncia, eh, ofrece una resolución muy alta y precisamente es usado principalmente en endodoncia para detección de fracturas, etcétera. Pero observemos lo que ofrece su sensor. Es un sensor de flat panel que tiene un rango dinámico de hasta 16 bits, lo cual nos da una cantidad de tonos de gris bastante grande, bastante grande. Y el tamaño de su voxel es de 0.08 milímetros. Es uno de los tamaños de voxel más pequeños que hay, ¿no? Este es un tomógrafo de muy alta gama, no se consigue fácilmente en todos los países. Por ejemplo, en nuestro país no se consigue, en Colombia no se consigue. Eh, Hay personas colegas que lo usan mucho, lo publicitan mucho. El doctor Felipe Costa, por ejemplo, trabaja mucho con este tomógrafo porque realmente sí da una capacidad de resolución bastante alta. Y esa capacidad de resolución, como ya lo sabemos, está dada principalmente por la fortaleza de su sensor y por el tamaño de sus voxeles. Ahora, el Morita. El Morita, entonces,
es un tomógrafo del cual no pude obtener cuál es su rango dinámico de su sensor. Sin embargo, la ficha técnica nos da tamaños de voxeles muy similares a los del Prexion. También es un tomógrafo con una muy buena fama, muy buena imagen, una resolución muy alta y que además es muy confiable realmente. Y la tercera revisión que hice de los aspectos técnicos de tomógrafos de alta gama, llamémoslo así, es el Plan MECA, el cual ofrece el tamaño de voxel más pequeño que hay, que es el de 75 micras. Ningún tomógrafo se le acerca realmente a eso. Ofrece ese mismo tamaño de voxel. La siguiente imagen es, pues quise conseguir una más reciente, pero esta imagen es de esta ficha técnica, que es un cuadro comparativo de los aspectos técnicos de los tomógrafos, es del año 2014. Y desafortunadamente no nos da el tamaño de los voxeles, pero sí nos da una información importante, que es el rango dinámico de las escalas de grises que ofrece. Por ejemplo, el, el iCAD da hasta 14 bits en ese momento. El Kodak, en ese momento era Kodak, ahora es Carestream, 14 bits. En ese momento el Morita daba 8 bits, o sea, hasta 256 tonos de gris. Pero observemos que desde ese momento, desde esa época, hace 6 años, el Prexion daba 12 a 16 bits de rango dinámico y de escala de grises, aspectos súper interesantes que también son importantes a la hora de tomar una decisión de dónde queremos solicitar un registro imagenológico o tomográfico, y sobre todo, como paréntesis, que cuando solicitemos exámenes también tengamos esa información disponible. Todos los tomógrafos son excelentes, pero también debemos sacarle jugo a lo que ofrece cada tomógrafo con todas sus fortalezas. Por eso este énfasis que quise hacer en esta charla de tratar de compartir un poco y contarles cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de evaluar un posible registro imagenológico. Con todo esto, entonces, hay diferentes criterios y cada persona, cada investigador lo afronta como según lo crea. Esta publicación, por ejemplo, del paciente digital del año 2018, publicada en el Journal of Dentistry, el autor menciona que el futuro va a ser esto realmente, va a ser poder visualizar un poco en una tomografía algunas zonas que pueden darnos información sobre la densidad del hueso, si hay zonas de recuperación, etcétera. Para el autor, esto era el futuro, realmente, eso es el futuro, lo que se podría venir en el futuro, que es la visualización con mapas de colores de diferentes patologías o de diferentes cambios de densidades en el hueso, etcétera. Y entonces, bajo ese criterio también, mi objetivo era mostrarles un poco cómo ese tipo de cosas se pueden aplicar en este momento, actualmente. Entonces, voy a mostrarles unos casos donde con el grupo de investigación, hemos trabajado con respecto a esto. Entonces, hemos trabajado un poco con la superposición tomográfica basada en voxeles para la evaluación de cambios osteoartríticos en la articulación temporomandibular. Este primer caso se trata de una paciente de 54 años con un desplazamiento anterior del disco, desviación, crepitaciones y sobre todo un desbalance oclusal bastante fuerte, unos contactos prematuros, etcétera, problemas periodontales, etcétera. Después de un tratamiento de ortodoncia que buscó hacer el ajuste oclusal y lograr relaciones oclusales ideales, esta fue la radiografía después de 3 años de tratamiento. Entonces, lo que nos preguntamos los clínicos en ese momento es qué tanto cambió este cóndilo de aquí a acá y qué tanto cambió este cóndilo de aquí a acá.
Obviamente vemos más afectación en esta imagen del cóndilo derecho, un facetamiento, unas zonas de erosión, etcétera. Entonces, solicitamos las tomografías, la tomografía inicial, y realizamos una superposición de esas estructuras. Estas son imágenes de la tomografía inicial del cóndilo derecho, donde vemos un poco más claramente esos procesos de erosión, de facetamiento. Esta es la izquierda, imágenes de la izquierda, donde vemos también hallazgos muy similares. Y esta es una imagen de la tomografía derecha, también donde podemos visualizar un poco también esos hallazgos radiográficos. Entonces, fíjense algo muy puntual. Las dos tomografías, T1 y T2, fueron tomadas con diferente ventana. Y es una de las características que nos permite y nos ofrece la superposición. Y es que no tenemos en cuenta el tamaño de la ventana. Sin embargo, ya sabemos que estas tomografías tienen mejor resolución que esta, porque fueron tomadas con una ventana mucho más pequeña. Disculpas, un poquito de agüita. Bueno, y seguimos. Entonces, realizamos la segmentación primero de esas estructuras, de esos cóndilos. Entonces, el objetivo es buscar cuál es la diferencia entre este cóndilo derecho en T1 y lo que tanto cambió 3 años después con respecto a este, y qué tanto cambió este cóndilo con respecto a este después de 3 años. Y nos da este tipo de imágenes, en las cuales vemos que el cóndilo derecho, mediante la información cuantitativa de un mapa de colores, donde nos da que el tono verde significa que no hubo un cambio, el tono azul nos indica que hubo una pérdida de tejido condilar que se cuantifica aproximadamente en 0.2 algo de milímetro, incluso más, porque aquí alcanza a dar hasta 2 milímetros de pérdida de tejido. Hay zonas en el cóndilo derecho donde se perdió hasta 2 milímetros, pero también hubo zonas donde no se perdió tejido en el cóndilo derecho. Y el cóndilo izquierdo estuvo un poco más afectado que el cóndilo derecho, porque las zonas donde no hubo cambio fueron ya un poco menos que las del cóndilo derecho. Pero la información ofrecida por el mapa de colores es muy clara. Son imágenes que son muy ricas en información cualitativa, porque los mapas de colores lo que nos ofrecen es esa posibilidad. La terapéutica a seguir con estos pacientes, pues ya dependerá del enfoque de cada clínico, pero también tiene que ir de la mano sin olvidar los aspectos clínicos, la sintomatología clínica del paciente. Si el paciente obviamente siente mejoría y siente que está mucho mejor, que han disminuido los ruidos, esto sirve para controlar cómo va ese proceso de reabsorción condilar. Si se detuvo, si continuó, etcétera, y sería interesante tomar otra tomografía después de 2, 3, 4 años y hacer el mismo procedimiento para tratar de evaluar si sigue habiendo cambios o no. Pero es una herramienta que nos permite realmente ser mejor clínicos, ser mejores clínicos, tener una mejor aplicación de lo que es la digitalización y los procesos de superposición de tomografías que son bastante enriquecedores visualmente hablando. El segundo caso, entonces, también es un caso de una paciente con una disfunción articular severa de 18 años de edad, principalmente en el cóndilo derecho. Tenía desviación a la apertura, crepitaciones, dolor también a la función, una maloclusión severa. Después de 2 años ya teníamos mejoría y decidimos entonces, como parte del protocolo de finalización y de posterior control periódico de la paciente, entrar a evaluar qué cambios hubo en ese cóndilo después de 2 años de tratamiento.
Estas son imágenes de el cóndilo inicialmente, el cóndilo izquierdo que fue el más afectado. Vemos también un poco alterado el trabeculado, también las erosiones, el cambio de contorno, la insinuación de un osteofito, etcétera. Y queremos saber qué cambio hubo entre este estado y este estado, entre este tiempo y este tiempo. Decidimos hacer la superposición. Primero se hace la segmentación con este programa que es el ITK-SNAP, y posteriormente nos da estas imágenes de la segmentación del cóndilo izquierdo al inicio del tratamiento y el cóndilo izquierdo al final del tratamiento. Entonces, queremos ver qué tanto cambió ese cóndilo entre el momento inicial y el momento final. Y obtuvimos esta imagen, en la cual vemos que con base en este mapa de colores, en esta escala de colores, donde el verde, como ya lo sabemos, significa que no hubo cambio o un cambio mínimo, hasta el rojo nos indica que hubo cambios aposicionales y hacia el azul nos indica que hubo cambios reabsortivos hasta de 2.86 milímetros. Entonces vemos que hay cambios reabsortivos en la parte posterior del cóndilo, como lo vemos en esta zona, pero también hubo cambios aposicionales en la parte anterior del cóndilo, que pueden llegar a tener incluso hasta 2 milímetros y un poco más. Y estas imágenes hasta hace un tiempo no era posible verlas. Entonces, volviendo a tomar el tema de lo que el investigador que hizo su reporte, hizo su recuento y su predicción de lo que podría ser el futuro de la odontología a nivel de las imágenes digitales, vemos que eso era lo que él pensaba, pero vemos que se pueden obtener mejores cosas realmente. Que una cosa es pensar y predecir y tratar de visualizar un poco lo que puede esperar el futuro en la parte de imágenes, pero realmente vemos que es mucho mejor, mucho más. De hecho, en esta parte de valoración de los cambios osteoartríticos de un cóndilo, eh, el problema que enfrenta la investigación ya no es no es detectarlo, sino es qué tanto estos cambios, eh, qué tanto, qué tan amplios son los cambios con respecto a la población, o sea, qué tan severo es ese cambio. Y la investigación en este aspecto de la superposición ahora está enfocada hacia esto, hacia el SFAR. SFAR-PM, que es buscar la representación, modelos geométricos y con base en esos modelos geométricos derivados de una población de cóndilos sanos o cóndilos con osteoartritis, definir qué tanto varió mi cóndilo que sospecho que tiene una osteoartritis. Ahora, con respecto a los cambios dentales, a la aplicación de este método a nivel dental o a nivel de reabsorción radicular, este caso donde es una niña de 9 años que tuvo un trauma dentoalveolar en estos 3 dientes cuando tenía 7 años. Estos 3 dientes tienen una gran movilidad y la imagen radiográfica es un caso antiguo además, donde vemos que hay una gran afectación de esta raíz del diente 11 y una afectación severa de la raíz del diente 12 con una erupción muy ectópica del diente 13. Entonces, aquí en este caso entonces ya esta imagen periapical nos muestra, es un poco más clara, un poco más, con una mejor detallado, entonces vemos qué tanto se afectó esa raíz de ese diente 11, ya se había realizado un tratamiento endodóntico en ese diente y aquí definitivamente se intentó, pero el folículo del canino llevó a que se reabsorbiera fuertemente esa raíz. Entonces, el diagnóstico de este caso se resume en esta diapositiva. Es una anquilosis, reabsorción radicular en este diente, una erupción ectópica del diente 13 del canino y una reabsorción severa externa del diente 12. En ese momento, entonces, establecimos pues un protocolo, una propuesta, decidimos estos 2 dientes retirarlos, lateralizar el canino y
intentar un autotrasplante en la zona del diente 11. Básicamente movidos por la edad del paciente, la juventud, la expectativa, quisimos, y también respaldados en la evidencia, en lo que la evidencia nos mostraba del éxito de autotrasplantes, sobre todo de dientes que todavía estaban en formación radicular. Decidimos autotrasplantar el segundo premolar superior izquierdo hacia el diente 25. Esta es una secuencia de cómo fue ese proceso. Aquí es posoperatorio, y aquí esta fotografía es una semana después, y ya esta fotografía es 2 meses después. Quiero que observen, les pido que observen por favor lo que son los cambios radiográficos de este diente y sobre todo del diente 21 también. Entonces, a los 2 meses postquirúrgicos vemos que todavía se ve la cámara pulpar, el conducto radicular, el ápice aún se encuentra abierto. A los 6 meses ya comienza a verse sutilmente el cierre apical. No hay evidencia todavía de una esclerosis del conducto. Es importante que aquí ya empezamos el movimiento ortodóntico y vemos que el ápice ya está cerrado y ya hay evidencia y ya se ve radiográficamente que el conducto se está esclerosando. Y después de 3 años se finaliza el tratamiento de ortodoncia y se hace un manejo estético que obtiene este resultado. El seguimiento radiográfico es que a los 6 meses vemos con preocupación este contorno en la raíz de ese premolar autotrasplantado y diagnosticamos con el experto en endodoncia que se trataba de un quiste periapical. La exploración dinámica tridimensional nos muestra esa sombra, esa zona isodensa alrededor del ápice, que también se ve en la reconstrucción volumétrica. Entonces, se decide, junto con los expertos, realizarle una cirugía apical a este diente. La imagen radiográfica corresponde a esta, que es un mes después de la cirugía apical, donde se hace una obturación vía retrógrada y ya vemos recuperado mucho más ese trabeculado óseo en fase de cicatrización, pero también comenzamos a observar con preocupación esta raíz, sobre todo este diente que también había sido afectado por el trauma dentoalveolar de esta paciente. Después de la cirugía apical, esta es una fotografía donde se ve la brida cicatrizal y comienza a preocuparnos, como les mencionaba, el diente 21. Entonces observemos la imagen del diente 21 cuando se identifica el quiste periapical y la imagen del diente 21 después cuando se hace la radiografía de control. Y vemos que ya hay unos cambios sutiles en esta raíz, que ya esta raíz ha disminuido su tamaño. Se decide retirar, recortar el retenedor fijo y dejar este diente en desoclusión mediante el uso de una placa. Y posteriormente entonces se toma la radiografía periapical y se deja en observación al año se toma esta radiografía y entonces surge la duda, ¿qué tanto ha cambiado esta raíz en un año? Estos cambios, a pesar de que se pueden ver un poco en la imagen periapical, no son concluyentes y también dependemos de la técnica radiográfica. Si la técnica es estandarizada o si hubo algún defecto de proyección que nos puede perfectamente decir que este diente tiene un alargamiento por una mala angulación del tubo del aparato de rayos X. Entonces, en este caso, en este caso específicamente, decidimos realizar la superposición de este diente, del diente 21, para evaluar si radicularmente ese diente estaba afectado y seguía teniendo una reabsorción activa y si tendríamos que tomar algún tipo de decisión. Entonces,
Realizamos la segmentación de los dos dientes tomados inicialmente y al año, la tomografía, tomada con una ventana pequeña, con una resolución alta, y obtuvimos estas imágenes en la cual vemos, este es, en este video vemos que el enmayado correspondería a la tomografía del diente inicial. Y aquí en este video, el enmayado correspondería a la tomografía al año. Pero vemos, al haciendo el análisis, vemos que con base en esta escala de mapa de colores, hubo un cambio aposicional en ciertas zonas, no hubo cambio en otras zonas, lo cual permite que nos tranquilicemos un poco con respecto a la posibilidad o a la sospecha de que este diente continúa en un proceso activo de reabsorción radicular. Esto no es posible realmente hacerlo con radiología tradicional, con imágenes tradicionales. Para realizar esto definitivamente tenemos que aprovechar las herramientas que nos brinda también la era digital, la tecnología. Muy bien. El último caso donde se aplicó esta superposición es en la evaluación de patología, y es un caso de una paciente adulta que consulta por un proceso infeccioso en la zona del 36. Esta es la radiografía panorámica inicial. A los 6 meses tenemos esta zona, esta imagen donde observamos que se ha retirado ese diente y vemos que hay zonas radiolúcidas. Esta zona corresponde precisamente a zonas de destrucción, de pérdida ósea, pero nos permite entonces hacer aproximadamente una cualificación de qué tanto hueso se ha perdido entre este estado y este estado. Para eso entonces vamos y decidimos superponer las dos tomografías. Este caso es cortesía del doctor Luchito Díaz, quien amablemente nos facilitó el acceso a esta tomografía. En la reconstrucción volumétrica vemos de qué forma sí hay afectación. Se ven trazos de fracturas patológicas correspondiente a un diagnóstico de osteomielitis. Y en la superposición obtuvimos una imagen como esta, donde el enmayado rojo corresponde a la cantidad de hueso inicial que había, y la imagen de color café corresponde a lo que pasó en 6 meses, a la cantidad de hueso que se perdió en esta zona. Son imágenes, como les mencionaba, que sobre todo son didácticas también para mostrarle y contarle al paciente la cantidad de afectación que tiene. Aquí vemos la sombra de lo que era el diente 36 cuando estaba en boca, y toda la cantidad de hueso que se perdió. Este es otro ejercicio también de superposición, un poco más claro que el anterior, donde vemos precisamente esa pérdida severa de hueso causada por esta osteomielitis. Muy bien. Esta tecnología, estas herramientas, nosotros como grupo de investigación, a la cabeza del doctor Arriola, de la Universidad Científica del Sur, lo componemos el doctor Aaron Aliaga, de la Universidad de Sao Paulo, el doctor Heraldo Luis Díaz, de la Universidad Federal Río Grande del Sur, mi gran amigo, el doctor Gustavo Armando Ruiz, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y pues quien les habla. Hemos tenido la oportunidad de hacer estudios utilizando esta herramienta. Fue publicado el año anterior en el Progress in Orthodontics, donde se hace una superposición de los resultados de reabsorción radicular después de traccionar caninos bilaterales bicorticalmente impactados. Entonces, estos son los hallazgos, las imágenes de lo que obtuvimos, y que este artículo fue publicado en un journal de una
de una gran aceptación y una amplia difusión. Muy bien. Ya entrando entonces al punto final de lo que es esta intervención, donde vamos a hacer un análisis, unos comentarios, unas conclusiones y perspectivas. Yo quisiera preguntarles a ustedes cómo ven el futuro. Y realmente el futuro, como lo vemos, no es lo que podamos hacer mañana, sino lo que realmente vamos a hacer hoy. Entonces, el futuro se veía hace un tiempo que era esto: la teleradiología y la impresión 3D, el futuro de la imagenología odontológica o la imagenología oral y maxilofacial. Pero resulta que esto ya no es el futuro, esto ya es el presente realmente. El futuro realmente se enfoca hacia otros aspectos. Y este análisis es un análisis personal y como tal yo personalmente veo que el futuro de la imagenología oral y maxilofacial está enfocado hacia 4 aspectos. El primero, en manejar el riesgo biológico que deriva del uso de radiaciones ionizantes, en este caso los rayos X. Esto se traduce esencialmente en la reducción de la cantidad de dosis de rayos X. Es el interés de todos los fabricantes tratar de lograr un rango dinámico en cuanto a lo que pueda ofrecer la cantidad de rayos X, la menor cantidad de dosis de radiación para obtener los mejores resultados imagenológicos. El segundo tiene que ver con el mejoramiento en los programas y sobre todo aumentar la potencia computacional de esos programas, que sean programas de identificación, de manejo tomográfico muy amigables, muy robustos, que tengan muchísimas herramientas como las que acabamos de ver, y que sean sobre todo este aspecto amigables. Hay en la actualidad programas muy potentes, muy sólidos, pero que realmente son muy difíciles de manejar. Y esto debe facilitarle la vida al clínico y al radiólogo también, en cuanto a que sea un manejo que sea acorde también con lo que exige realmente la clínica, realmente, la clínica diaria, el devenir diario de la clínica. El tercer aspecto hace referencia a un concepto que es la innovación disruptiva. La innovación disruptiva se refiere a un hecho que parte en dos la historia, que con ese hecho se habla de un antes y un después. Y en tecnología es muy frecuente la aparición de innovaciones disruptivas. Un ejemplo, los celulares inteligentes, los smartphones. Antes se habla de antes del smartphone y después del smartphone. Incluso se habla de marcas, antes del iPhone, después del iPhone. En imagenología oral y maxilofacial, en mi concepto y en mi humilde concepto, me parece que la innovación disruptiva va a estar enfocada a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, también conocida como el machine learning, es un concepto realmente hacia lo cual se está dirigiendo la investigación actualmente. Y está marcando fuertemente lo que va a ser el comportamiento de la radiología a nivel mundial. Se hizo un estudio donde las facultades de medicina en Canadá se dieron cuenta que había muy pocos médicos que querían estudiar radiología. Hicieron un estudio para evaluar por qué razón no querían estudiar radiología y esta fue la razón. Ellos suponen que la inteligencia artificial va a quitarles
su trabajo, su campo de acción, y por eso no quieren este futuro para su especialización. Sin embargo, hay mucha controversia. Eh, Personalmente pienso que no es tan cierto lo que se supone realmente, porque el diagnóstico, un diagnóstico médico siempre es deductivo. Deductivo basado en varias herramientas. Una de ellas son las imágenes, pero también están los signos clínicos, por ejemplo. Está también la historia clínica del paciente, está también sus antecedentes, etcétera. Sobre todo teniendo en cuenta que la interpretación radiológica, como todos lo sabemos, es muchas veces, la mayoría de las veces, es una actividad binaria. O sea, por ejemplo, en una imagen, ¿hay fractura o no hay fractura? No podemos hablar de que hay una medio fractura o hay una medio lesión. ¿Es o no es? ¿Hay o no hay? Y sobre todo, que la inteligencia artificial para lograr, por ejemplo, una interpretación radiológica o radiográfica acertada, tendría que alimentarse de muchísimos casos para hacer para emitir un concepto, y hay muchos cambios sutiles radiográficos que la inteligencia artificial no va a alcanzar a hacer. En mi concepto, si la inteligencia artificial va a reemplazar a los radiólogos como nosotros, no va a ser pronto, va a ser mucho más adelante, realmente muchísimo más adelante. Mm, Me parece, y como tal, como les mencioné al inicio, esta es una invitación también para que hagamos una reflexión sobre lo que nos espera en un futuro en cuanto a las imágenes odontológicas. Me parece que debería enfocarse el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial hacia cosas muy específicas. Por ejemplo, que ese mapa, esos tonos de gris nos puedan hacer detectar un cáncer muy tempranamente, porque desafortunadamente en la radiología oral, en las imágenes orales y maxilofaciales, generalmente el cáncer se detecta en estados avanzados, ¿no? Entonces, en tratar de detectar esos fenotipos muy rápidamente. Además, en ser eficientes en definir el grado de compromiso de un paciente que entra, por ejemplo, por urgencias, sobre todo en aquellos servicios donde no hay radiólogo, donde el radiólogo no está disponible, pueda la inteligencia artificial, la inteligencia artificial definir el triage de ese paciente. Esta palabra tan de moda en esta época. Eh, Sobre todo también pensar en la conformación de equipos híbridos, o sea, eh, el radiólogo está acompañado y apoyado por una inteligencia artificial que va a hacer las veces como lo hace la asistencia automática en un auto de conducción. Lo que hace la asistencia automática en un carro autónomo no es que maneje por él, es ayudarlo a mejorar, a conducir mejor. Y eso ya lo tenemos. Muchos automóviles ya tienen eso, le están avisando al conductor si cerró un poco los ojos, le avisa, etcétera. Y sobre todo también este aspecto, crear un banco de imágenes a nivel mundial que sea de acceso, fácilmente acceso, y que la inteligencia artificial pueda hacer un poco el inicio de lo que va a ser el desarrollo de un diagnóstico, como la fase inicial, como los signos sutiles que pueden presentarse en esa imagen radiográfica. Hace 2 años aproximadamente apareció este artículo en el New York Times que me llamó muchísimo la curiosidad porque hablaba de los rayos X a color. Entonces fui directamente al artículo, y este es el cuarto aspecto que quisiera, que en mi concepto va a marcar lo que va a ser el futuro, y es la potencia de los detectores. La potencia de los detectores, hablando de detectores de carga acoplada o detectores de flat panel, y entonces esos detectores ya están permitiendo radiografías a color y lo van a permitir más adelante cuando estos detectores sean más desarrollados. Esto se generó en esta publicación en la cual vemos esta imagen de una muñeca donde se ve el reloj del investigador.
investigadores, un reloj seguramente Rolex, porque los investigadores somos millonarios. Y esta imagen de un tobillo. Entonces, lo que permite, este fue un estudio que se hizo para identificar eh, una tecnología que se comenzó a desarrollar para buscar identificar placas arterioscleróticas que no se ven con imágenes convencionales, con tomografía, radiografías, sino, por ejemplo, placas arterioscleróticas subclínicas, que no es posible evaluarlas imagenológicamente. Ellos usaron este detector, el Medipix 3RX, y un microtomógrafo con una capacidad de 100 micrones. Este es el nombre del micrógrafo, que es el Medipix All Resolution System. Permite identificar zonas de agua, lípidos o regiones ricas en calcio. Y lo interesante de esto es lo siguiente, es esto, miren, esta palabrita. Este detector fue desarrollado en esto, en el CERN. El CERN, para los que para los que no lo identificamos en ese momento, se trata de el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, con sede en Francia, pero se trata de el acelerador de partículas, el famoso acelerador de partículas, con sede entre Francia y Bélgica. Aquí, lo que estamos hablando, señores y señoras, doctores, doctoras, colegas, amigos, es de la aplicación de la física cuántica al mejoramiento de las imágenes radiográficas. Y aquí es donde sí realmente el futuro pinta espectacularmente para la radiología oral y maxilofacial, para la imagenología odontológica, porque es la aplicación de los descubrimientos mundiales de la física en las imágenes odontológicas, imágenes en general, pero también de las imágenes odontológicas. Esta investigación, por ejemplo, habla de esos detectores, el Medipix y el TimePix, donde este es un artículo publicado el año anterior en este journal muy prestigioso, Q1, y este es un colombiano, curiosamente, es un físico, Carlos Ávila, de la Universidad de los Andes, con sede aquí en Bogotá. Lo más interesante de este artículo, para mí realmente, es esto, es que ellos hablan de la aplicación de esos detectores en odontología. Ellos hablan que permite estos detectores una mayor eficiencia cuántica de detección. ¿Qué significa esto? Y este es un término que debemos tenerlo en cuenta para un futuro, que es el término que va a marcar la diferencia entre los detectores, entre la potencia de los detectores. Por ejemplo, este fue tomado con el Medipix 2, esta imagen, y esta con un sensor intraoral convencional, y se observa, si el internet lo permite, que puede verse el borde del labio, la corona de resina, y se puede ver el contraste entre el material de relleno a nivel intraradicular, ¿no? Esta eficiencia, entonces, este detector, perdón, tiene 4 veces dosis más bajas, necesita 4 dosis más bajas que un CCD, por ejemplo. Este también se reduce hasta 30 kilovoltios la dosis de radiación. El contraste también se aumenta hasta hablan de un 18%, y el tamaño sobre todo. Si es un sensor intraoral, sabemos los que somos clínicos y los que usamos esta tecnología a diario, que el sensor es maravilloso, pero también es una herramienta que es incómoda muchas veces para el paciente. Este sensor es mucho más pequeño que un CCD normal, comparado con un sensor intraoral convencional, y sobre todo estos niveles de contraste que permite esa visualización ya de tejidos blandos. Entonces no olvidemos este término, porque es un término que va a comenzar a verse reflejado en los nuevos aparatos imagenológicos que van a salir. Otro estudio también habla la comparación de estos detectores. Aquí está el Medipix 2, Medipix 3, Medipix 4 y aquí el TimePix. Fijémonos los años. El Medipix el primer Medipix en el 97, el 4 salió en el 2020, por ejemplo. Y miremos
El tamaño del píxel en micrones. Hablábamos que el tamaño más pequeño es de 0,75 de 75 micras. Aquí ya el tamaño del píxel del píxel es más pequeño que el que nos están ofreciendo ahora los tomógrafos de alta gama. Y este otro tipo de sensor, derivado de este, también nos permite ese tipo de datos. Se obtienen incluso con estos sensores, con estos detectores, imágenes como estas. Es una radiografía de una flor llamada la Convolvulus arvensis, que me imagino que todos saben cuál es, pero para los que no lo sabíamos, se trata de una flor, la carihuela. Entonces, el sensor usado fue un sensor de silicio con Medipix 3, detector Medipix con sensor de silicio de 300 micrones de grosor, píxeles muy pequeños, se escaneó 8 veces y la resolución que se obtuvo fue esta, de 2048 por 2048 píxeles. Unas imágenes realmente hermosas, que hasta hace un tiempo no se podía, ¿no? Entonces, el futuro de la radiología, imagenología oral y maxilofacial está en la resolución radiográfica, realmente sí, en el mejoramiento de la resolución, pero no exclusivamente. También me parece que está en la implementación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, en la reducción de dosis, en el mejoramiento continuo. Y bueno, los dejo con esta frase de Bill Gates, que habla de que nosotros siempre sobreestimamos los cambios que pueden ocurrir en los siguientes 2 años. Y sobre todo nos invita a no dejarnos llevar la acción. Estimados amigos, la era digital llegó hace rato, ya está y es parte de nuestro futuro. El que quiera subirse, el que quiera estar mejor clínico, debe subirse. Ya muchos ya nos hemos montado en ese ovni, porque realmente va a velocidades gigantes. Lo que hoy es actual, mañana ya no. Eh, Muchas gracias por la invitación a la universidad.